¿Sabías que en la antigüedad existían secretos tan asombrosos que cambiaron el curso de la historia? Desde misteriosos mitos y leyendas hasta historias olvidadas, este video revela 50 secretos del mundo antiguo que probablemente nunca has escuchado. Prepárate para un viaje épico, lleno de curiosidades, enigmas y maravillas. ¡Comencemos! En la mitología griega, Caos era más que una idea, era el principio de todo. Representaba el vacío primordial, el estado de desorden absoluto que existía antes de la creación del universo. Para los antiguos griegos, Caos no tenía forma ni personalidad. Era un abismo infinito, una metáfora del desorden total que precedió al cosmos. Desde este vacío nacieron las primeras entidades fundamentales. De Caos surgieron Gea, la Tierra, que se convirtió en el cimiento de todo lo existente. Tártaro, el abismo profundo asociado con el inframundo, y Eros, la fuerza primordial del amor que unía todas las cosas. Estas entidades marcaron el inicio del orden, dando forma al universo y permitiendo el surgimiento de la vida y los dioses que dominarían los mitos griegos. Caos simbolizaba la transición del desorden al orden, un concepto central en la cosmovisión griega. No era un dios al uso, sino una representación del potencial ilimitada que precede a la creación. Este mito, lleno de simbolismo, reflejaba las preguntas fundamentales que los griegos tenían sobre el origen de todo. A lo largo de los siglos, la idea de caos ha trascendido la mitología, influyendo en filosofías y teorías modernas. Incluso hoy, los científicos usan la palabra caos para describir sistemas impredecibles y dinámicos, mostrando cómo este concepto sigue conectado con nuestra búsqueda de comprender el universo. Desde el vacío, según los griegos, todo comenzó, y en el desorden inicial se encontró el potencial para la creación. La leyenda de la Atlántida, una isla mítica descrita por Platón, ha capturado la imaginación de generaciones durante más de 2000 años. Según los relatos de Platón, Atlántida era una civilización avanzada, rica y poderosa, ubicada más allá de las columnas de Hércules. Lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Sin embargo, esta sociedad próspera se hundió en un solo día y noche debido a un cataclismo divino, dejando tras de sí un legado de misterio y fascinación. Los textos de Platón, en sus diálogos Timeo y Critias, describen Atlántida como un imperio grandioso, con una arquitectura imponente y tecnología avanzada para su época. Los atlantes supuestamente dominaron gran parte del mundo conocido, pero su arrogancia y deseo de poder desataron la ira de los dioses, que decidieron destruirla. ¿Era Atlántida una metáfora moral o una referencia a una civilización real? A lo largo de los siglos, exploradores y arqueólogos han buscado su ubicación, desde el Mediterráneo hasta las profundidades del Océano Atlántico. Algunas teorías sugieren que podría estar inspirada en desastres históricos, como la erupción del volcán de Tera, que devastó la civilización minoica. Otros creen que podrían estar relacionados con culturas olvidadas de la antigüedad. El mito de la Atlántida no solo es un enigma, sino también un recordatorio de la fragilidad de las civilizaciones humanas. Su historia, real o ficticia, continúa inspirando debates, investigaciones y la búsqueda incesante de respuestas sobre el pasado perdido de nuestro mundo. Yggdrasil es el árbol de la vida, un fresno gigantesco que conecta los 9 mundos del cosmos. Este árbol sagrado no solo es un símbolo de unión entre los reinos, sino también una representación del ciclo eterno de la vida, la muerte y la renovación. Según las sagas nórdicas, sus raíces y ramas se extienden por todo el universo, vinculando lugares como Asgard, el hogar de los dioses, y Midgard, el mundo de los humanos. Las raíces de Yggdrasil se hunden profundamente en 3 lugares distintos. Una de ellas llega a Asgard, donde los dioses celebran sus consejos junto al pozo de Urd, que simboliza la sabiduría y el destino. Otra raíz se adentra en Jotunheim, la tierra de los gigantes, junto al manantial de Mimir, una fuente de conocimiento infinito. La última raíz alcanza Niflheim, el mundo helado de los muertos, donde reside el dragón Nidhogg, que
que roe continuamente sus raíces, amenazando con destruirlo. A pesar de los ataques de Nidhogg y otras criaturas, Yggdrasil se mantiene firme, representando la resistencia y la conexión entre todos los mundos. Este árbol cósmico es un recordatorio de que todo en el universo está interconectado, desde los dioses hasta los mortales. La importancia de Yggdrasil en la mitología nórdica trasciende los mitos. Es un símbolo de equilibrio y armonía, una lección sobre cómo las fuerzas opuestas, como el caos y el orden, trabajan juntas para sostener el universo. A través de Yggdrasil, los antiguos nórdicos explicaban la estructura del cosmos y su conexión con la vida misma. El Minotauro, una de las criaturas más emblemáticas de la mitología griega, era un ser mitad hombre y mitad toro que habitaba en un intrincado laberinto en la isla de Creta. Según la leyenda, el rey Minos ordenó construir este laberinto, diseñado por el arquitecto Dédalo, para encerrar al Minotauro, una criatura nacida de la unión entre Pasífae, esposa de Minos, y un toro sagrado enviado por Poseidón. Cada 9 años, el rey Minos exigía a Atenas que enviara 7 jóvenes y 7 doncellas como sacrificio al Minotauro, una forma de castigar a la ciudad por la muerte de su hijo. Sin embargo, la historia tomó un giro, cuando Teseo, el héroe ateniense, se ofreció como voluntario para enfrentar a la criatura. Con la ayuda de Ariadna, hija de Minos, y su famoso hilo, Teseo logró encontrar la salida del laberinto tras matar al Minotauro. Más allá del mito, algunos estudiosos creen que la historia del Minotauro pudo estar inspirada en rituales antiguos relacionados con el culto al toro, muy presente en la cultura minoica. Los frescos encontrados en el Palacio de Cnosos muestran a jóvenes realizando saltos sobre toros, lo que sugiere la importancia simbólica de este animal. El laberinto, por su parte, podría representar el complejo diseño del propio palacio. El Minotauro no es solo una criatura mitológica, sino también un reflejo de los valores, temores y rituales de la antigua Creta. Su historia sigue fascinando, conectándonos con una cultura que, aunque lejana en el tiempo, sigue viva en sus relatos y misterios. La caja de Pandora es uno de los mitos más conocidos de la mitología griega, un relato que simboliza la curiosidad humana y sus consecuencias. Según la leyenda, Pandora fue la primera mujer creada por los dioses, moldeada por Hefesto y dotada de virtudes y dones por los demás dioses. Sin embargo, junto con esos regalos, Zeus le entregó una caja, advirtiéndole que nunca la abriría. La curiosidad de Pandora era demasiado fuerte. A pesar de las advertencias, abrió la caja y liberó a todos los hombres del mundo. Enfermedades, sufrimiento y caos. Horrorizada, intenté cerrarla, pero ya era demasiado tarde. Solo un pequeño rayo de esperanza quedó atrapado dentro, un símbolo de consuelo para la humanidad. Este mito ha sido interpretado de muchas maneras. Algunos lo ven como un relato sobre las consecuencias de desobedecer órdenes divinas, mientras que otros lo interpretan como una representación de la naturaleza humana, donde la curiosidad y el deseo de conocimiento son inevitables, incluso si traen consigo problemas. El mito de Pandora también revela cómo los antiguos griegos percibían el papel de la mujer y los orígenes del mal en el mundo. Aunque la historia parece culpar a Pandora por liberar a los hombres, también la presenta como un símbolo de humanidad, capaz de esperanza incluso en los momentos más oscuros. La caja de Pandora sigue siendo un poderoso símbolo cultural, recordándonos que, aunque la curiosidad puede tener un costo, la esperanza siempre nos da la fuerza para seguir adelante. En la mitología egipcia, los dioses a menudo adoptaban formas animales para representar sus poderes y conexiones con la naturaleza. Uno de los ejemplos más conocidos es Anubis, el dios con cabeza de chacal, protector de los muertos y guía de las almas en el más allá. Su forma simbolizaba la asociación de los chacales con los cementerios, ya que estos animales eran vistos frecuentemente cerca de las tumbas. Otros dioses también tenían aspectos animales. Horus, el dios del cielo, era representado como un halcón. Sus ojos simbolizaban el sol y la luna. Bastet,
diosa de la protección y la fertilidad, tomó la forma de un gato, reflejando la importancia de estos animales en la vida cotidiana egipcia. Sobek, con cabeza de cocodrilo, era el dios de las aguas y la fertilidad del Nilo, vital para la supervivencia de Egipto. Estas representaciones animales no eran meras imágenes, encarnaban características específicas. La fuerza, la agilidad y la conexión con el entorno natural eran atributos esenciales para los antiguos egipcios, quienes creían que los dioses influían directamente en su vida diaria a través de estos símbolos. El uso de formas animales en los dioses egipcios reflejaba la íntima relación que esta civilización tenía con la naturaleza. A través de estas figuras, los egipcios no solo explicaban el mundo que los rodeaba, sino que también establecían un vínculo sagrado entre lo humano, lo divino y lo animal. Hoy, estas imágenes siguen fascinándonos, recordándonos la rica simbología de una de las civilizaciones más influyentes de la historia. En la mitología azteca, el sacrificio no solo era un ritual, sino la esencia de la creación del mundo. Los dioses, según las creencias aztecas, ofrecieron su propia sangre para dar vida al universo, estableciendo un vínculo eterno entre lo divino y lo humano. Este sacrificio fue el acto supremo que permitió la existencia del Sol, la Tierra y la humanidad. El mito del quinto sol relata cómo los dioses se reunieron en Teotihuacán para crear una nueva era. Se necesitaba un sacrificio para encender el sol, y Nanahuatzin, un dios humilde, se ofreció voluntario. Con valentía se lanzó al fuego, transformándose en el sol. Sin embargo, este no comenzó a brillar hasta que los demás dioses ofrecieron su sangre como tributo, completando el ciclo de creación. Este acto divino demostró la creencia de que los humanos debían devolver este sacrificio mediante rituales para mantener el equilibrio del cosmos. Para los aztecas, el sacrificio no era solo un acto de dolor, sino de renovación y gratitud. Era la forma de garantizar la continuidad del mundo y la conexión entre lo humano y lo divino. Este mito no solo refleja la visión azteca del universo, sino también su comprensión de la vida como un ciclo eterno de dar y recibir. El sacrificio de los dioses nos recuerda la profunda relación espiritual que los aztecas sentían con el cosmos. Aunque estas creencias parecen distantes, son un testimonio de la forma en que las civilizaciones antiguas interpretaban el equilibrio y la reciprocidad como elementos esenciales de la existencia. En los antiguos textos hindúes, como el Mahabharata y el Ramayana, se mencionan máquinas voladoras avanzadas conocidas como vimanas. Estas estructuras míticas, descritas como palacios aéreos o vehículos celestiales, podían moverse por el aire y el espacio, dejando a los lectores modernos fascinados por su complejidad y tecnología aparentemente avanzada. Los vimanas se describen con detalles sorprendentes, incluyendo la capacidad de cambiar de dirección rápidamente, volar a grandes velocidades y alcanzar otros planetas. Según los textos, estos vehículos eran utilizados por los dioses y reyes legendarios para desplazarse en épicas batallas y viajes celestiales. En algunas interpretaciones se habla de armas devastadoras que podían ser lanzadas desde ellos, como rayos de energía que recuerdan a tecnologías modernas. Aunque muchos consideran que los vimanas son simplemente un símbolo de poder divino y creatividad literaria, otros se preguntan si podrían haber sido inspirados por algo real. Algunos teóricos de los antiguos astronautas sugieren que estas descripciones podrían estar basadas en visitas de seres avanzados al pasado de la humanidad. Más allá de las especulaciones, los vimanas son un ejemplo fascinante de cómo las culturas antiguas imaginaban tecnologías que parecían desafiar su tiempo. Estos relatos, entremezclados con mitos y espiritualidad, no solo nos conectan con la riqueza de la tradición hindú, sino que también alimentan nuestra curiosidad sobre los secretos y posibilidades del pasado. En la antigua civilización sumeria, uno de los primeros relatos de la humanidad, surge el mito de los Anunnaki, los dioses que descendieron del cielo. Según los textos sumerios, los Anunnaki eran una raza de deidades que habitaban la tierra y gobernaban sobre los humanos. Pero su historia no solo destaca por su poder, sino también por su supuesto papel en la creación de la humanidad. Los sumerios creían que los Anunnaki necesitaban mano de obra para trabajar en sus proyectos divinos,
como la extracción de minerales y la construcción de ciudades. Fue entonces cuando, según sus mitos, crearon a los humanos mezclando su propia esencia divina con la arcilla de la tierra. Los humanos, por lo tanto, nacieron como sirvientes, destinados a satisfacer las necesidades de sus creadores. Sin embargo, con el tiempo, los humanos comenzaron a multiplicarse y a rebelarse contra los Anunnaki. Este conflicto está reflejado en los textos sumerios, donde se narran historias de castigos divinos, inundaciones y la eventual liberación parcial de los humanos de su rol servil. El mito de los Anunnaki ha dado lugar a teorías modernas que van desde interpretaciones simbólicas hasta hipótesis sobre posibles contactos extraterrestres en la antigüedad. Aunque estas ideas son controvertidas, muestran el impacto duradero de los relatos sumerios en la imaginación humana. Este mito no solo refleja la cosmovisión de los sumerios, sino también su comprensión de la relación entre lo divino y lo humano. A través de los Anunnaki, los antiguos sumerios exploraban preguntas profundas sobre su origen. Zeus, el rey de los dioses en la mitología griega, es recordado no solo por su poder, sino también por sus innumerables aventuras amorosas. Según los mitos, tuvo más de 100 amantes entre diosas, ninfas y mortales. Estas uniones dieron origen a héroes legendarios y figuras importantes, consolidando su influencia en el destino de mortales y dioses. Entre sus conquistas más conocidas está Europa, a quien sedujo transformándose en un toro blanco, y Leda, visitada por Zeus en forma de cisne. De estas uniones nacieron figuras icónicas como Helena de Troya y Hércules, el héroe más fuerte de la mitología. Sin embargo, las infidelidades de Zeus provocaron numerosos conflictos. Hera, su esposa, conocida por su celosa naturaleza, a menudo castigaba a las amantes de Zeus y a sus hijos ilegítimos. Historias como la transformación de Io en una vaca o el trágico destino de Sémele, madre de Dioniso, ilustran los efectos de sus acciones. A pesar de estos dramas, Zeus utilizó sus relaciones para moldear el mundo mitológico. Sus descendientes desempeñaron roles clave en historias como la Guerra de Troya y los 12 trabajos de Hércules. A través de estas uniones, Zeus aseguró su lugar como una figura central en la mitología griega. Las historias de Zeus no solo muestran su poder, sino también su complejidad como dios y su influencia en la mitología, reflejando los valores y contradicciones de la cultura griega antigua. En las áridas tierras del Valle de Supe, en Perú, se encuentra Caral, considerada una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Con más de 5.000 años de antigüedad, Caral surgió en una época en la que Egipto construyó sus primeras pirámides, convirtiéndose en un centro cultural avanzado y un testimonio de los inicios de la civilización en América. Caral no se caracteriza por grandes murales ni armas, sino por su impresionante arquitectura ceremonial. Sus pirámides, plazas y templos reflejan una sociedad pacífica centrada en el comercio, la religión y la organización comunitaria. El diseño de la ciudad muestra una planificación avanzada, con espacios públicos para reuniones y rituales, lo que sugiere un sistema de gobierno sofisticado. Uno de los hallazgos más sorprendentes en Caral es su sistema de intercambio comercial. La ciudad estaba conectada con regiones distantes mediante rutas de comercio que les proporcionaban recursos como conchas marinas y piedras exóticas. Esto demuestra que Caral fue un centro clave en las redes económicas de su época. Además, se descubrieron instrumentos musicales como flautas hechas de huesos de pelícano, lo que revela una sociedad que valoraba el arte y la expresión cultural. Caral nos muestra que las primeras civilizaciones no solo se basaban en la supervivencia, sino también en la innovación y la cohesión social. Caral es un recordatorio del ingenio humano y la capacidad para construir comunidades prósperas incluso en condiciones adversas. Su legado sigue vivo, iluminando los orígenes de la civilización en América. Quitálara. En el corazón del Valle del Indo, Mohenjo-Daro se erige como uno de los mayores logros de la civilización antigua. Con una antigüedad de más de 4.000 años, esta ciudad no solo fue un centro cultural y económico, sino también un ejemplo de ingeniería avanzada. Uno de los aspectos más fascinantes de Mohenjo-Daro es su sistema de drenaje.
que rivaliza con las de muchas ciudades modernas. Las calles de la ciudad estaban perfectamente planificadas, con canales de desagüe que corrían a lo largo de las viviendas y se conectaban a un sistema centralizado. Cada hogar tenía acceso a agua corriente y baños, una innovación sorprendente para su época. Este diseño no solo garantizaba la higiene, sino también un nivel de vida avanzado que reflejaba la organización y el conocimiento técnico de sus habitantes. Mohenjo-Daro también contaba con grandes estructuras públicas, como un baño ritual conocido como el Gran Baño, que posiblemente servía como centro ceremonial y social. Esta construcción, hecha de ladrillos impermeables, muestra el cuidado y la precisión de su arquitectura. A pesar de su avanzada infraestructura, el destino de Mohenjo-Daro sigue siendo un misterio. La ciudad fue abandonada y no se sabe con certeza qué provocó su decadencia. Sin embargo, sus restos nos cuentan la historia de una sociedad que alcanzó un nivel de desarrollo extraordinario. Mohenjo-Daro es un testimonio del ingenio humano y un recordatorio de cómo las civilizaciones antiguas lograron avances sorprendentes que aún hoy nos maravillan. Su legado sigue vivo. El reino de Aksum, ubicado en lo que hoy es Etiopía y Eritrea, fue una de las civilizaciones más influyentes de la antigüedad en África. Surgió alrededor del siglo I a.C. y rápidamente se convirtió en un centro comercial clave, controlando rutas estratégicas que conectaban África, Arabia y el Mediterráneo. Aksum no solo prosperó económicamente, sino que también dejó un legado cultural y arquitectónico impresionante. Gracias a su ubicación estratégica, Aksum dominaba el comercio de bienes valiosos como oro, marfil, especias y textiles. Desde su puerto en Adulis, las mercancías viajaban a través del Mar Rojo y llegaban a mercados lejanos en Roma, India y más allá. Este intercambio constante de bienes y culturas consolidó su importancia en la historia de las redes comerciales de la antigüedad. Aksum también es conocido por sus monumentos únicos, como los impresionantes obeliscos que aún se mantienen en pie. Estas estructuras, talladas en piedra sólida, simbolizaban el poder y la sofisticación de su civilización. Además, Aksum fue una de las primeras regiones del mundo en adoptar el cristianismo como religión oficial, convirtiéndose en un centro espiritual y cultural. El declive de Aksum comenzó alrededor del siglo VII, cuando las rutas comerciales cambiaron y el reino perdió su influencia. Sin embargo, su legado perdura como un recordatorio del impacto que las civilizaciones africanas tuvieron en el desarrollo del mundo antiguo. Aksum fue mucho más que un reino comercial. Fue un puente entre culturas, una cuna de innovación y un símbolo de poder en la antigüedad. En Mesoamérica, la civilización olmeca es considerada la cultura madre de muchas de las civilizaciones que prosperaron después en la región. Entre sus contribuciones más icónicas están las cabezas colosales de piedra, impresionantes esculturas que han fascinado a los arqueólogos desde su descubrimiento. Estas cabezas, algunas de hasta 3 metros de altura y más de 20 toneladas de peso, representan figuras humanas con rasgos únicos y detalles cuidadosamente tallados. Las cabezas colosales fueron esculpidas en bloques de basalto, un material que las olmecas transportaron desde grandes distancias. Un logro impresionante considerando que no contaban con herramientas de metal ni animales de carga. Se cree que estas esculturas representan a gobernantes o figuras importantes, inmortalizadas como símbolos de poder y autoridad. Además de las cabezas colosales, las olmecas destacaron por sus avances en escritura, arquitectura y astronomía. Fueron pioneros en el uso del calendario mesoamericano y desarrollaron una rica tradición artística que influenció a culturas posteriores como los mayas y los aztecas. A pesar de su declive alrededor del año 400 ACT, el legado olmeca sigue vivo en los restos de su arte, sus tradiciones y su influencia en las culturas que les sucedieron. Las cabezas colosales son un testimonio de su habilidad, su organización y su visión del mundo, mostrándonos cómo esta antigua civilización dejó una marca imborrable en la historia de Mesoamérica. En el corazón del desierto jordano se encuentra Petra, una de las maravillas del mundo antiguo.
Esta ciudad, tallada directamente en la roca, fue creada por los nabateos, una civilización árabe que prosperó hace más de 2000 años. Petra no solo es conocida por su impresionante arquitectura, sino también por su sofisticado sistema de gestión del agua, que permitió a esta ciudad florecer en medio de un entorno árido. El tesoro, o Al-Kasneh, es uno de los monumentos más icónicos de Petra. Tallado en la piedra rosada, su fachada elaborada es una muestra del talento artístico y arquitectónico de los nabateos. Pero Petra es mucho más que su fachada más famosa. La ciudad incluye un teatro, tumbas reales, templos y viviendas, todo esculpido en los acantilados que la rodean. Uno de los logros más sorprendentes de los nabateos fue su habilidad para recolectar y almacenar agua. Diseñaron un complejo sistema de cisternas, canales y presas que les permitieron controlar el suministro de agua, incluso durante las sequías más severas. Esto no solo garantizó la supervivencia de Petra, sino que también la convirtió en un importante centro comercial. A pesar de su abandono en el siglo VII, Petra sigue siendo un testimonio del ingenio y la ambición de los nabateos. Hoy en día, la ciudad tallada en roca es un símbolo de resistencia y creatividad, atrayendo a millones de visitantes que quedan maravillados por su belleza y misterio. Petra no solo es un legado del pasado, sino también un recordatorio de lo que la humanidad puede lograr frente a las adversidades. Tartesos, una de las civilizaciones más antiguas de la península ibérica, es conocida por su riqueza en metales preciosos y su misteriosa desaparición. Ubicada en lo que hoy es el sur de España, cerca de las desembocaduras de los ríos Guadalquivir y Guadiana, Tartesos floreció entre los siglos IX y VI AC, destacándose como un próspero centro comercial y cultural. Las leyendas cuentan que Tartesos era una tierra de abundancia, rica en oro, plata y estaño, recursos que intercambiaban con fenicios y otras civilizaciones mediterráneas. Estos metales preciosos no solo les proporcionarán riqueza, sino que también los convirtieron en un importante nodo comercial de su época, conectando Europa con el mundo mediterráneo. La cultura tartésica era igualmente fascinante. Se han encontrado restos arqueológicos que sugieren una civilización avanzada, con un estilo artístico único que mezcla influencias locales y orientales. Entre los descubrimientos más famosos están los tesoros de El Carambolo, un conjunto de joyas de oro que demuestra su habilidad en la orfebrería y su conexión con otras culturas. A pesar de su prosperidad, Tartesos desapareció misteriosamente. Algunos creen que fue destruido por catástrofes naturales, mientras que otros sugieren que fue absorbido por culturas vecinas. Sin embargo, su legado perdura en las leyendas y en los restos arqueológicos que aún fascinan a historiadores y arqueólogos. Tartesos no solo fue un reino rico, sino también un símbolo de la conexión entre culturas antiguas. Su historia nos recuerda la importancia del comercio. La civilización minoica, una de las más avanzadas de la antigüedad, floreció en la isla de Creta entre el 3000 y el 1400 a.C. Conocidos por su impresionante arquitectura, arte vibrante y comercio internacional, los minoicos dejaron un legado que aún fascina a historiadores y arqueólogos. Sin embargo, su repentina desaparición sigue siendo uno de los mayores misterios del mundo antiguo. Los minoicos construyeron complejos palaciegos como el de Cnosos, que contaba con innovaciones sorprendentes, como sistemas de alcantarillado y agua corriente. Sus frescos reflejan una sociedad sofisticada y pacífica, con imágenes de festivales, naturaleza y el icónico Salto del Toro, un ritual que parece haber tenido un profundo significado religioso. A pesar de su prosperidad, la civilización minoica colapsó abruptamente alrededor del 1400 Seaitace. Una de las teorías más aceptadas es la erupción del volcán de Tera, en la cercana isla de Santorini, que desató un tsunami devastador y afectó gravemente a Creta. Este desastre natural, combinado con invasiones posteriores, podría haber precipitado su declive. Sin embargo, no hay consenso sobre lo que realmente ocurrió. Algunas evidencias sugieren que los minoicos continuarán influenciando a la civilización micénica, que surgió poco después. A pesar de su desaparición, el legado minoico vive en los mitos y en los restos arqueológicos que nos conectan con su mundo.
La historia de los minoicos es un recordatorio de la fragilidad de las civilizaciones y de cómo incluso las más avanzadas pueden sucumbir ante fuerzas naturales y humanas. En el corazón de Oaxaca, México, se encuentra Monte Albán, una de las ciudades más impresionantes de la cultura zapoteca. Fundada alrededor del año 500 AC, esta ciudad se levanta en la cima de una montaña, un lugar estratégico que refleja la habilidad y visión de los zapotecas. Monte Albán no solo fue un centro ceremonial y político, sino también un símbolo de su avanzada arquitectura y organización social. La ciudad está construida en terrazas y plazas que fueron talladas directamente en la montaña. En su centro destaca la Gran Plaza, rodeada de templos, palacios y un observatorio astronómico. Este diseño muestra el profundo conocimiento zapoteca de la ingeniería y la astronomía, ya que muchas de sus estructuras están alineadas con los movimientos celestiales. Entre los hallazgos más fascinantes en Monte Albán están las estelas con inscripciones jeroglíficas, uno de los sistemas de escritura más antiguos de Mesoamérica. Estas inscripciones no solo narran eventos históricos, sino que también reflejan el nivel de sofisticación cultural de los zapotecas. Monte Albán floreció durante más de 1000 años, convirtiéndose en un centro clave de comercio y cultura en la región. A pesar de su declive alrededor del año 900 DC, su legado sigue vivo en las tradiciones y conocimientos de las comunidades zapotecas modernas. Monte Albán es más que una ciudad antigua, es un testimonio del ingenio y la creatividad de los zapotecas, quienes transformaron una montaña en un centro de poder y espiritualidad. Su historia sigue fascinando y los hititas, una poderosa civilización que floreció en Anatolia entre los siglos XVII y XII AC, dejaron una huella indeleble en la historia antigua. Conocidos por su dominio militar, su organización política y sus innovaciones tecnológicas, los hititas fueron una de las primeras culturas en utilizar el hierro, marcando el inicio de una nueva era. El imperio hitita se expandió desde Anatolia hasta partes de Siria y Mesopotamia, convirtiéndose en una fuerza importante en el mundo antiguo. Su capital, Hattusa, era un centro político y religioso, fortificado con impresionantes murallas y templos que mostraban su poder y sofisticación. Los hititas también son grabados por el primer tratado de paz conocido, firmado con Egipto tras la famosa Batalla de Kadesh. El uso del hierro fue uno de los mayores avances de los hititas. Aunque no lo descubrieron, perfeccionaron su extracción y manipulación, utilizándolo para fabricar herramientas y armas más resistentes que las de bronce. Este desarrollo tecnológico les dio una ventaja significativa en la guerra y en la agricultura, consolidando su poder en la región. A pesar de su grandeza, el imperio hitita colapsó alrededor del 1200 ACT, posiblemente debido a invasiones de los pueblos del mar y conflictos internos. Sin embargo, su legado perdura a través de los textos cuneiformes, las ruinas de Hattusa y su influencia en las culturas que les sucedieron. Los hititas no solo dominaron su tiempo, sino que también marcaron el comienzo de la Edad del Hierro, dejando una herencia que sigue fascinando a arqueólogos e historiadores hasta hoy. El mecanismo de Anticitera, descubierto en un naufragio cerca de una isla griega en 1901, es uno de los artefactos más asombrosos de la antigüedad. Este dispositivo, construido alrededor del año 100 a.C., es considerado el primer computador mecánico de la historia. Su complejidad y precisión dejaron perplejos a los arqueólogos, ya que representa un nivel de ingeniería que no se creía posible en esa época. El mecanismo está compuesto por una intrincada red de engranajes de bronce que permitían calcular posiciones astronómicas, fases de la Luna y eclipses solares con una precisión extraordinaria. También podía predecir los ciclos de los Juegos Olímpicos, mostrando cómo la ciencia y la cultura estaban profundamente entrelazadas en el mundo griego. Lo más sorprendente es que no se encontró nada comparable hasta más de 1000 años después, lo que demuestra cuán avanzado era el conocimiento tecnológico de la antigua Grecia. Se cree que fue utilizado por navegantes y astrónomos para estudiar y entender los movimientos celestiales,
reflejando la importancia de la astronomía en las actividades diarias y espirituales de la época. El mecanismo de Anticitera sigue siendo objeto de estudio y fascinación, proporcionando una visión única de cómo las civilizaciones antiguas combinaban ciencia, arte y tecnología. Este artefacto no solo es un testimonio del ingenio humano, sino también un recordatorio de cuántos secretos del pasado aún están por descubrir. El hormigón romano, conocido como Opus Caementicium, es una de las mayores innovaciones de la ingeniería antigua. Utilizado en estructuras como el Panteón y los acueductos, este material no solo ha perdurado durante más de 2000 años, sino que en muchos casos ha demostrado ser más duradero que el hormigón moderno. Su secreto radica en su composición y en el ingenio de los antiguos romanos. A diferencia del hormigón actual, que se degrada con el tiempo, el hormigón romano contiene ceniza volcánica, cal y piedra. Esta mezcla crea una reacción química que no solo soporta el material con el tiempo, sino que también lo hace resistente a los efectos del agua de mar y otros factores ambientales. Esta propiedad permitió a los romanos construir puertos y estructuras que han resistido siglos de erosión. El Panteón de Roma, con su cúpula de hormigón, que sigue siendo la más grande del mundo sin refuerzo, es un ejemplo impresionante de la capacidad de este material. Además, los romanos utilizaron su hormigón para construir acueductos, baños públicos y edificios que aún hoy son admirados por su durabilidad. El redescubrimiento del hormigón romano ha inspirado investigaciones modernas para desarrollar materiales de construcción más sostenibles y duraderos. Este legado nos recuerda cómo la ingeniería del pasado puede ofrecer soluciones a los desafíos del presente. El hormigón romano no es solo un material, es un símbolo de la innovación y el ingenio de una civilización que dejó una huella duradera en la historia de la arquitectura y la ingeniería. La civilización maya, que prosperó en Mesoamérica durante más de 2000 años, es conocida por sus asombrosos avances en astronomía. Los mayas no solo estudiaron el cielo con una precisión sorprendente, sino que también desarrollaron calendarios complejos y estructuras arquitectónicas alineadas con los movimientos celestiales. El calendario maya es uno de los sistemas más avanzados de la antigüedad. Basado en el movimiento del Sol, la Luna y Venus, les permitieron predecir eclipses y organizar sus ceremonias religiosas con precisión. Este calendario, que incluye el famoso ciclo de 260 días, conocido como Tzolk'in, era esencial para su vida social, política y espiritual. Además, los mayas construyeron observatorios astronómicos como el Caracol en Chichén Itzá, diseñados para rastrear los movimientos de los astros. Muchas de sus pirámides, como la de Kukulcán, están alineadas con los solsticios y equinoccios, reflejando su conocimiento profundo de la relación entre el cielo y la tierra. La astronomía no solo era una ciencia para los mayas, era una parte integral de su cosmovisión. Creían que los movimientos de los astros influían en los eventos terrenales, conectando lo humano con lo divino. Este conocimiento, transmitido de generación en generación, les permitió planificar sus cosechas, construir sus ciudades y organizar sus rituales sagrados. El legado astronómico de los mayas sigue vivo en las investigaciones modernas, recordándonos la genialidad de esta antigua civilización y su capacidad para observar y comprender el universo con herramientas simples pero efectivas. La pólvora, uno de los inventos más influyentes de la historia, fue descubierta accidentalmente por alquimistas chinos en el siglo IX mientras buscaban el elixir de la inmortalidad. Este compuesto explosivo, hecho de carbón, azufre y salitre, cambió el curso de la humanidad, transformando la guerra, la tecnología y la sociedad. Inicialmente, la pólvora se usó para fines ceremoniales y festivos, como en fuegos artificiales, que simbolizaban la alegría y ahuyentaban a los malos espíritus. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que su potencial en el campo militar fuera reconocido. Los chinos comenzaron a usarla en armas como lanzallamas rudimentarios, flechas explosivas y cañones, marcando el inicio de una nueva era en la guerra. El conocimiento de la pólvora se expandió rápidamente por la ruta de la seda, llegando a Medio Oriente y Europa, donde fue adaptada y perfeccionada. En Europa, su uso revolucionó los conflictos bélicos, dando lugar al desarrollo de armas de fuego y cambiando las tácticas de combate tradicionales.
Más allá de su impacto militar, la pólvora transformó las celebraciones y las expresiones culturales en todo el mundo. Los fuegos artificiales, una tradición que comenzó en China, se convirtieron en un símbolo de festividades globales. La historia de la pólvora refleja cómo un descubrimiento accidental puede tener consecuencias profundas y duraderas. Desde los alquimistas que buscaban la inmortalidad hasta los inventos que moldearon el mundo moderno, la pólvora es un recordatorio de cómo la curiosidad humana puede dar lugar a innovaciones. El Coloso de Rodas, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, fue una estatua monumental construida alrededor del año 280 AC en la isla griega de Rodas. Esta majestuosa obra representaba al dios Helios, protector de la isla, y fue creada para conmemorar la victoria de los rodios sobre un asedio enemigo. Con una altura aproximada de 33 metros, el Coloso era una de las estructuras más imponentes de la antigüedad. Ubicada cerca del puerto de Rodas, esta estatua daba la bienvenida a los barcos que llegaban, simbolizando el poder y la prosperidad de la isla. Su construcción fue liderada por el escultor Cares de Lindos, quien utilizó técnicas avanzadas para la época. La estructura interna del coloso estaba hecha de hierro, mientras que su exterior estaba recubierto con placas de bronce, y su base de mármol le otorgaba una sólida estabilidad. A pesar de su grandeza, el coloso tuvo una vida breve. Un fuerte terremoto en el año 226 a.C. lo derribó, dejando solo fragmentos que permanecieron en el lugar durante siglos. Incluso en ruinas, el coloso continuó siendo una fuente de asombro para los viajeros y comerciantes que visitaban la isla. Sus restos, finalmente, fueron vendidos como chatarra siglos después, pero su historia sigue viva en la imaginación colectiva. El Coloso de Rodas es más que una estatua perdida. Es un símbolo de la creatividad y el ingenio humano. Aunque ya no existe, su legado nos recuerda la capacidad de las civilizaciones antiguas para crear maravillas que trascienden el tiempo y nos inspiran incluso hoy. La Biblioteca de Alejandría, fundada en el siglo III AC, fue uno de los mayores logros del mundo antiguo. Situada en la ciudad egipcia de Alejandría, esta institución no solo era un lugar para almacenar textos, sino también un centro de investigación, educación y cultura. Su objetivo era reunir todo el conocimiento del mundo conocido, convirtiéndose en un símbolo del saber humano. Se dice que la biblioteca llegó a albergar cientos de millas de manuscritos provenientes de Egipto, Grecia, India, Mesopotamia y otras civilizaciones. Los escribas copiaban textos de barcos que llegaban al puerto de Alejandría, asegurando que ninguna obra importante se perdiera. Los temas abarcan desde filosofía y matemáticas hasta astronomía y medicina, reflejando la diversidad y profundidad del pensamiento humano de la época. Sin embargo, la Biblioteca de Alejandría no solo era un depósito de textos, sino también un lugar de encuentro para grandes pensadores. Filósofos, científicos y escritores de renombre como Euclides y Eratóstenes trabajaron allí, desarrollando teorías y conocimientos que influirían en generaciones futuras. A pesar de su grandeza, la biblioteca sufrió varias destrucciones a lo largo de los siglos, lo que llevó a la pérdida de gran parte de su contenido. Su desaparición sigue siendo un misterio y una tragedia histórica, un recordatorio de lo frágil que puede ser el conocimiento humano. La Biblioteca de Alejandría es un símbolo de la búsqueda del conocimiento y la conexión entre culturas. Su legado sigue vivo, inspirando a quienes valoran el aprendizaje y la preservación. El Farol de Alejandría, también conocido como el Faro de Alejandría, fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo y un logro impresionante de la ingeniería. Construido en la isla de Faros, frente a la ciudad de Alejandría, alrededor del año 280 a.C., este colosal faro guió a los marineros durante siglos, convirtiéndose en un símbolo del ingenio humano y el poder de la antigua Egipto bajo los Ptolomeos. Con una altura estimada de entre 100 y 130 metros, el faro fue una de las estructuras más altas del mundo en su tiempo. Estaba compuesto por 3 niveles, una base cuadrada, una torre octogonal
y una cima circular donde ardía una llama que se reflejaba en espejos de bronce para proyectar luz a grandes distancias. De noche, la llama iluminaba el camino, y de día, el reflejo del sol guiaba a los barcos hacia el puerto. Además de ser una guía para navegantes, el faro también servía como símbolo de la grandeza de Alejandría, una ciudad que se destacaba como centro de comercio, cultura y conocimiento. El diseño y la construcción del faro demostraron el avanzado nivel de ingeniería de la época. Desafortunadamente, el farol de Alejandría fue dañado por varios terremotos entre los siglos IV y XIV, lo que finalmente llevó a su colapso. A pesar de su destrucción, su legado perdura como un recordatorio de la creatividad y la ambición humana. Hoy, las ruinas del faro y las leyendas que lo rodean siguen fascinando a historiadores y viajeros. Es un símbolo de la conexión entre la tecnología y el deseo humano de superar los desafíos del mundo natural. Mucho antes de que Cristóbal Colón llegara a América en 1492, los vikingos ya habían explorado el continente. Liderados por Leif Erikson, alrededor del año 1000 DC, estos intrépidos navegantes llegaron a lo que hoy conocemos como Terra Nova, en Canadá, estableciendo un asentamiento llamado Vinland. Los vikingos, famosos por su destreza en la navegación, usaron barcos largos y resistentes para cruzar el Atlántico Norte. Guiados por las estrellas y su conocimiento del océano, lograron alcanzar tierras desconocidas. Vinland, descrita en las sagas vikingas, era una región rica en recursos, con abundancia de madera, pastos y vides silvestres. De ahí su nombre. Sin embargo, la presencia vikinga en América fue breve. Las tensiones con las poblaciones locales y la dificultad de mantener el asentamiento llevaron a su abandono después de pocos años. A pesar de ello, las historias de Vinland se conservaron en las sagas islandesas, transmitiendo la hazaña de los vikingos a través de los siglos. En el siglo XX, los arqueólogos descubrieron restos de un asentamiento vikingo en Lance Oaks Meadows, Terra Nova, confirmando que los vikingos fueron los primeros europeos en llegar a América. Este hallazgo cambió nuestra comprensión de la historia y el alcance de las exploraciones vikingas. La historia de los vikingos en América es un recordatorio de su espíritu aventurero y su capacidad para enfrentar lo desconocido. A través de sus viajes, expandieron los límites del mundo conocido, dejando un legado que sigue fascinando a historiadores y exploradores. Los jardines colgantes de Babilonia, consideradas una de las 7 maravillas del mundo antiguo, son un símbolo de la riqueza y el esplendor de la antigua Mesopotamia. Según las leyendas, fueron construidos por el rey Nabucodonosor II alrededor del siglo VI a. para su esposa Amitis, quien añoraba los paisajes montañosos de su tierra natal, Media. Se dice que estos jardines eran un paraíso en medio del desierto, con terrazas escalonadas cubiertas de exuberante vegetación. Árboles, flores y cascadas adornaban las estructuras, creando una vista impresionante que parecía flotar sobre la ciudad de Babilonia. Los sistemas de riego eran avanzados para la época, utilizando poleas y canales para llevar agua desde el río Éufrates hasta las alturas de los jardines. A pesar de su fama, los jardines colgantes son un enigma histórico. No se han encontrado pruebas arqueológicas concluyentes que confirmen su existencia en Babilonia. Algunos investigadores sugieren que podrían haber estado en Nínive, en lugar de Babilonia, o que solo existen en los relatos de los historiadores antiguos. Independientemente de su existencia física, los jardines colgantes han capturado la imaginación de generaciones como un símbolo de la capacidad humana para transformar el entorno natural en un espectáculo de belleza y técnica. Representan no solo el poder de los reyes antiguos, sino también el deseo de crear algo eterno en un mundo efímero. El misterio de los jardines colgantes sigue vivo, invitándonos a soñar con una maravilla que, real o imaginada, nos recuerda el ingenio y la ambición. Las pirámides de Egipto, símbolos icónicos de la civilización egipcia, han fascinado al mundo durante milenios.
Construidas hace más de 400-500 años, estas estructuras colosales no solo son testimonio del ingenio humano, sino también de la ambición y el poder de los faraones que las mandaron erigir. La Gran Pirámide de Giza, en particular, es la más antigua y única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún se conserva en pie. La Gran Pirámide, construida para el faraón Keops, tiene una altura original de 146 metros y está formada por aproximadamente 2,3 millones de bloques de piedra, algunos de ellos de varias toneladas de peso. Lo más sorprendente es que fue construido sin maquinaria moderna, utilizando herramientas rudimentarias y un impresionante conocimiento de la ingeniería y la alineación astronómica. Las pirámides no solo eran tumbas, sino también monumentos espirituales destinados a garantizar la inmortalidad de los faraones. Su diseño, orientado con precisión hacia los puntos cardinales, refleja el profundo conocimiento de los egipcios sobre el cosmos y su conexión con la vida después de la muerte. A lo largo de los siglos, estas estructuras han resistido terremotos, invasiones y la erosión del tiempo, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia y el ingenio humano. Las pirámides siguen siendo objeto de estudio, inspirando teorías sobre su construcción y su significado. Hoy, las pirámides de Egipto no solo son un legado tangible de una de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad, sino también un recordatorio de cómo el ingenio y la visión. Los guerreros de terracota, uno de los hallazgos arqueológicos más impresionantes del mundo, fueron creados hace más de 2200 años para acompañar al primer emperador de China, Qin Shi Huang, en su otra vida. Descubiertos en 1974 cerca de su mausoleo en Xi'an, estos soldados, de tamaño real, representan la grandeza y las creencias espirituales de la antigua China. El ejército de terracota consta de millas de figuras, incluyendo soldados, arqueros, caballos y carros de guerra, todos hechos de arcilla y cuidadosamente pintados. Cada guerrero tiene rasgos únicos, como si fueran retratos individuales, reflejando el nivel de detalle y maestría artística de los artesanos de la época. Se cree que este impresionante ejército fue diseñado para proteger al emperador en el más allá, asegurando su poder y seguridad en la vida después de la muerte. Qin Shi Huang, conocido por unificar China y construir gran parte de la Gran Muralla, buscaba la inmortalidad, y su mausoleo es un reflejo de su ambición y su visión del mundo espiritual. A pesar de su antigüedad, los guerreros de terracota siguen sorprendiendo por su estado de conservación y la magnitud del sitio arqueológico. Este descubrimiento no solo revela detalles sobre la vida y las creencias en la China antigua, sino que también destaca el ingenio y la dedicación de los artesanos que los crearon. Hoy, los guerreros de terracota son un símbolo de la rica historia y cultura de China, recordándonos la capacidad de las civilizaciones antiguas para crear obras que trascienden el tiempo y continúan fascinando al mundo moderno. El Partenón, una de las estructuras más emblemáticas de la antigua Grecia, es mucho más que un templo dedicado a la diosa Atenea. Construido en el siglo V hasta AC en la cima de la Acrópolis de Atenas, este majestuoso edificio representa la cúspide de la arquitectura griega y un símbolo del poder y la democracia ateniense. Diseñado por los arquitectos Ictino y Calícrates, con esculturas del famoso Fidias, el Partenón combina perfección arquitectónica y detalles artísticos impresionantes. Sus columnas dóricas, ligeramente inclinadas hacia adentro, crean una ilusión óptica que le da una apariencia perfecta desde cualquier ángulo. En su interior, albergaba una estatua colosal de Atenea, adornada con oro y marfil, que reflejaba la devoción de los atenienses hacia su protectora divina. El Partenón no solo era un templo, sino también un símbolo de la unidad y el poder de Atenas en su edad de oro. Fue construido durante el liderazgo de Pericles, en un período en el que la ciudad destacaba por sus avances en arte, filosofía y gobierno democrático. El edificio se convirtió en un reflejo de los ideales de belleza, equilibrio y proporción que definían la cultura griega. A lo largo de los siglos,
El Partenón ha sufrido daños, transformaciones y saqueos, pero su esencia perdura como un emblema de la civilización occidental. Hoy sigue siendo un símbolo de la democracia, el ingenio humano y el legado cultural de la antigua Grecia, inspirando a generaciones a valorar la historia y la arquitectura del pasado. El Imperio Bizantino, también conocido como el Imperio Romano de Oriente, apoyó un papel crucial en la preservación de los conocimientos antiguos durante la Edad Media. Mientras Europa occidental enfrentaba un periodo de inestabilidad, Bizancio se convirtió en un bastión de la cultura clásica, salvaguardando textos de filosofía, ciencia y literatura que de otro modo se habrían perdido. En la capital, Constantinopla, las bibliotecas y academias reconocieron y copiaron obras de autores como Platón, Aristóteles, Hipócrates y Euclides. Este esfuerzo no solo preservó el legado intelectual de Grecia y Roma, sino que también permitió su transmisión a la Europa renacentista siglos después. Además, los eruditos bizantinos no solo copiaban los textos, sino que también los comentaban y desarrollaban, contribuyendo al avance del conocimiento. La Iglesia Ortodoxa y la administración imperial jugaron un papel clave en esta tarea, fomentando el estudio de la teología y la filosofía, así como el uso del griego como lengua académica. Este ambiente intelectual permitió que los conocimientos científicos, como la medicina y la astronomía, florecieran en Bizancio. El impacto del Imperio Bizantino en la historia intelectual se expande más allá de sus fronteras. A través del contacto con el mundo islámico y el occidente latino, los bizantinos influyeron en el desarrollo de la ciencia, la literatura y el arte. El legado del Imperio Bizantino no solo reside en sus impresionantes iglesias y mosaicos, sino también en su dedicación a preservar y transmitir los cimientos del conocimiento antiguo. La piedra Rosetta, descubierta en 1799, cerca de la ciudad egipcia de Rosetta, es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia. Este fragmento de piedra, tallado en el año 196 AC, contiene un decreto escrito en 3 idiomas: jeroglíficos egipcios, escritura demótica y griega antigua. Su descubrimiento permitió descifrar los jeroglíficos egipcios, desvelando los secretos de una civilización perdida. El texto en griego fue la clave para entender los jeroglíficos. Al comparar las inscripciones, los eruditos lograron identificar palabras y frases equivalentes, abriendo la puerta a la comprensión de la lengua egipcia antigua. Este proceso fue liderado por el francés Jean-François Champollion, quien en 1822 anunció que había descifrado los jeroglíficos tras años de arduo trabajo. Antes de este descubrimiento, los jeroglíficos eran un misterio para el mundo moderno. La piedra Rosetta permitió a los arqueólogos y lingüistas comprender textos antiguos, desde inscripciones en templos hasta papiros religiosos y administrativos, arrojando luz sobre la vida, la religión y la política del antiguo Egipto. Hoy, la piedra Rosetta se encuentra en el Museo Británico, donde sigue siendo un símbolo de la conexión entre culturas y de la importancia de la colaboración académica. Su descubrimiento no solo revolucionó la egiptología, sino que también destacó el ingenio humano en la búsqueda de comprender nuestro pasado. La piedra Rosetta es más que un artefacto. Es un puente entre civilizaciones y un recordatorio del poder del lenguaje para desentrañar los misterios. Las líneas de Nazca, ubicadas en el desierto del sur de Perú, son uno de los enigmas arqueológicos más fascinantes del mundo. Estas enormes figuras geométricas y zoomorfas, trazadas en el suelo hace más de 1500 años, han desconcertado a científicos y exploradores durante décadas. Su complejidad y hacen que solo sean completamente visibles desde el aire, lo que ha llevado a especulaciones sobre su propósito y significado. Estas líneas, creadas por la civilización Nazca entre los años 500 AC y 500 DC, representan figuras como colibríes, monos, arañas y líneas rectas que se extienden por kilómetros. Para hacerlas, los Nazca removieron piedras superficiales de color oscuro, revelando el suelo más claro debajo. Este método, combinado con el clima seco y estable de la región, ha permitido que las líneas perduren durante siglos. El propósito de las líneas de Nazca sigue siendo un misterio. Algunos investigadores sugieren que tenían funciones ceremoniales
o astronómicas, alineándose con eventos celestiales como solsticios. Otros creen que podrían haber servido como caminos rituales o representaciones de su cosmovisión. Aunque todavía no tenemos respuestas definitivas, las líneas de Nazca son un testimonio del ingenio y la creatividad de esta antigua civilización. Su preservación y estudio continúan arrojando luz sobre la cultura Nazca y su conexión con el entorno natural. Las líneas de Nazca no solo son un símbolo de la herencia cultural del Perú, sino también un recordatorio de cuánto podemos aprender de las civilizaciones antiguas y los misterios que aún esperan ser descubiertos. El acueducto de Segovia, situado en la ciudad española de Segovia, es uno de los ejemplos más impresionantes de la ingeniería romana y uno de los mejores conservados del mundo. Construido alrededor del siglo I EC, esta obra maestra fue diseñada para transportar agua desde las montañas cercanas hasta la ciudad, garantizando el suministro a sus habitantes. Con una longitud de más de 15 kilómetros, el acueducto se compone de enormes bloques de granito unidos sin el uso de mortero, una muestra de la precisión y habilidad de los ingenieros romanos. Su tramo más famoso, ubicado en el centro de Segovia, incluye 2 niveles de arcos que alcanzan una altura de casi 30 metros, un espectáculo que aún deja sin aliento a quienes lo visitan. El acueducto no solo es una maravilla arquitectónica, sino también un testimonio del ingenio romano para aprovechar los recursos naturales. Su diseño utilizaba la gravedad para transportar el agua, demostrando un conocimiento avanzado de la hidráulica y la topografía. A lo largo de los siglos, el acueducto ha resistido guerras, desastres naturales y el paso del tiempo, manteniendo su majestuosidad y funcionalidad. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985, es un símbolo de la durabilidad y la excelencia de las obras romanas. El acueducto de Segovia no solo conecta el pasado con el presente, sino que también nos recuerda cómo las civilizaciones antiguas resolvieron desafíos complejos con creatividad y habilidad. Es un legado que sigue inspirando admiración y respeto en todo el mundo. Tapurome. La Gran Muralla China, una de las maravillas del mundo, es una de las estructuras más impresionantes y largas jamás construidas por la humanidad. Extendida a lo largo de más de 21.000 kilómetros, esta muralla no solo es un símbolo de la historia de China, sino también un testimonio del ingenio y la determinación de su pueblo. Construida a lo largo de varios siglos, la Gran Muralla comenzó como una serie de muros independientes durante el periodo de los reinos combatientes, 475-221 AC. Fue unificada y ampliada bajo el primer emperador de China, Qin Shi Huang, y posteriormente reforzada durante la dinastía Ming, 1368-1644, para proteger las fronteras del imperio contra las invasiones del norte. Más que un muro, la Gran Muralla incluye torres de vigilancia, fuertes y pasadizos estratégicos diseñados para la defensa y la comunicación. Su construcción, realizada con materiales locales como tierra apisonada, ladrillos y piedra, refleja una ingeniería avanzada y una organización impresionante. Además de su función militar, la Gran Muralla se convirtió en un símbolo cultural, representando la unidad y la resistencia del pueblo chino. A lo largo de los siglos, ha resistido el paso del tiempo, aunque hoy enfrenta desafíos de conservación debido a la erosión y la actividad humana. La Gran Muralla China no solo es una hazaña de ingeniería, sino también una fuente de inspiración para el mundo entero. Su historia, marcada por la ambición y el sacrificio, nos recuerda el poder del trabajo colectivo y la capacidad humana para superar desafíos monumentales. La Ruta de la Seda, una vasta red comercial que conectó Oriente y Occidente, fue durante más de 1000 años un puente entre civilizaciones. Esta red no solo permitió el intercambio de bienes como la seda, las especias y la porcelana, sino también de ideas, religiones y avances tecnológicos que transformaron el mundo. Su nombre proviene de la seda china, uno de los productos más valiosos transportados por estas rutas. Sin embargo, la Ruta de la Seda abarcaba mucho más. Piedras preciosas, metales, papel y otros bienes de lujo también formaban parte de este intercambio. Además, los viajeros que recorrían estos caminos, como Marco Polo, llevaban consigo conocimientos,
culturas y tradiciones que enriquecieron las sociedades que tocaban. La Ruta de la Seda no era una sola carretera, sino una red de caminos terrestres y marítimos. Entre sus principales puntos se encontraron ciudades como Samarcanda, Bujará y Alejandría, que florecieron como centros de comercio y cultura. Estas urbes no solo prosperaron económicamente, sino que también se convirtieron en epicentros de intercambio cultural, donde las civilizaciones se encontraban y aprendían unas de otras. Aunque comenzó a declinar con el aumento de las rutas marítimas en el siglo XV, su impacto sigue siendo evidente. La Ruta de la Seda simboliza la importancia de la cooperación global y el intercambio cultural para el desarrollo de las civilizaciones. Hoy, su legado perdido como un recordatorio de cómo las conexiones entre culturas pueden dar forma a un mundo más próspero y diverso. La Ruta de la Seda no solo unió geografías. Bajo las bulliciosas calles de París se encuentra un mundo subterráneo fascinante y escalofriante: las catacumbas. Estas vastas galerías y túneles, que abarcan más de 300 kilómetros, albergan los restos de más de 6 millones de personas. Este osario subterráneo es uno de los sitios más misteriosos y emblemáticos de la capital francesa. Las catacumbas surgieron en el siglo XVIII como una solución al problema del exceso de cadáveres en los cementerios parisinos, que representaban un peligro para la salud pública. Los cuerpos fueron trasladados cuidadosamente desde cementerios abarrotados hasta estas antiguas canteras subterráneas. Con el tiempo, los huesos fueron organizados en patrones decorativos, creando un lugar único que combina arte y muerte. Este oscuro laberinto ha inspirado leyendas y misterios a lo largo de los siglos. Desde relatos de espíritus inquietos hasta historias de exploradores que se han perdido en sus túneles, las catacumbas han capturado la imaginación de quienes las visitan. Además, su ambiente lúgubre y su historia las convierten en un destino popular para los amantes del misterio y lo macabro. A pesar de su naturaleza inquietante, las catacumbas también son un recordatorio del ingenio humano para enfrentar desafíos urbanos. Hoy, este osario es un sitio turístico que invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y el paso del tiempo. Las catacumbas de París son mucho más que un osario. Son una ventana al pasado de la ciudad y un símbolo de cómo los desafíos urbanos dieron forma a una solución tan creativa como perturbadora. El Monte Olimpo, la montaña más alta de Grecia, es uno de los lugares más icónicos de la mitología griega. Según las antiguas creencias, en su cima habitaban los 12 dioses olímpicos, liderados por Zeus, el rey de los dioses. Este majestuoso pico, que se eleva a 2.917 metros sobre el nivel del mar, simbolizaba la conexión entre lo divino y lo terrestre, siendo un lugar sagrado y misterioso. En las leyendas griegas, el Monte Olimpo no solo era la residencia de los dioses, sino también un espacio donde se decidió el destino de los mortales. Allí, los dioses celebraban banquetes, discutían los asuntos del mundo y observaban a los humanos desde las alturas. Su inaccesibilidad física y mística reforzaba la idea de que era un lugar reservado únicamente para lo divino. El Olimpo no era solo un lugar de adoración, sino también una fuente de inspiración para la cultura griega. En la literatura, los poemas épicos como la Ilíada y la Odisea de Homero mencionan el Monte Olimpo como el escenario de decisiones cruciales y disputas entre los dioses. Este monte se convirtió en un símbolo del poder, la eternidad y la trascendencia. Hoy en día, el Monte Olimpo sigue siendo un destino fascinante, tanto para los amantes de la historia como para los entusiastas del senderismo. Declarado Parque Nacional en 1938, alberga una rica biodiversidad y conserva su aura mística. El Monte Olimpo no solo es un lugar de mitos, sino también un recordatorio de cómo los antiguos griegos imaginaban la relación entre los dioses y el mundo. ¿No? Las momias egipcias, uno de los aspectos más fascinantes de la antigua civilización egipcia, eran mucho más que cuerpos preservados. Representaban la profunda creencia de los egipcios en la vida después de la muerte. La momificación no solo conservaba el cuerpo, sino que también era un paso esencial para garantizar que el alma del difunto pudiera reunirse con él en el más allá. Este proceso, perfeccionado durante siglos, implicaba la extracción de órganos, excepto el corazón, considerado el centro del alma.
Luego, el cuerpo era deshidratado con natrón y envuelto cuidadosamente en vendas impregnadas con resinas aromáticas. Cada paso tenía un significado simbólico y religioso, diseñado para proteger al difunto en su viaje hacia la eternidad. Las momias no eran exclusivas de los faraones. Nobles y altos funcionarios también podían acceder a este proceso si tenían los recursos. Junto con el cuerpo momificado, los egipcios colocaban en las tumbas objetos personales, alimentos y amuletos mágicos para ayudar al difunto en su vida eterna. El hallazgo de momias como la del faraón Tutankamón ha revelado mucho sobre las prácticas funerarias y las creencias religiosas del antiguo Egipto. Estas mamás no solo preservan cuerpos, sino también historias, secretos y un vínculo con una civilización que dejó un legado inmortal. Hoy, las momias son un recordatorio del ingenio y la espiritualidad de los antiguos egipcios. Más que restos arqueológicos, son un símbolo de cómo esta civilización se enfrentó a la muerte con creatividad y reverencia, buscando trascender el tiempo y el espacio. El Coliseo de Roma, también conocido como el Anfiteatro Flavio, es uno de los monumentos más icónicos de la antigua Roma y una de las mayores maravillas arquitectónicas de la historia. Construido entre los años 70 y 80 DC bajo los emperadores Vespasiano y Tito, este majestuoso anfiteatro podía albergar a más de 50.000 espectadores, convirtiéndose en el más grande de su época. Diseñado para albergar espectáculos públicos como gladiadores, batallas navales simuladas y ejecuciones, el Coliseo fue un símbolo del poder y la riqueza del Imperio Romano. Su diseño innovador, con un sistema de grados escalonadas y un complejo mecanismo de elevadores, permitió una experiencia única para el público de todos los estratos sociales. El Coliseo no solo era un lugar de entretenimiento, sino también un reflejo de la organización social y política de Roma. Los eventos que se realizaban allí buscaban consolidar el poder del emperador, ofreciendo espectáculos gratuitos que mantenían a la población entretenida y leal. A pesar de haber sufrido terremotos, saqueos y el paso del tiempo, el Coliseo sigue en pie como un testimonio del ingenio arquitectónico de los romanos. En 1980 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y en 2007 fue reconocida como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Hoy, el Coliseo no solo es un símbolo de la grandeza de Roma, sino también un recordatorio de cómo las civilizaciones antiguas utilizaron la arquitectura para unir a sus comunidades y dejar un legado duradero. Este monumento sigue cautivando a millones de visitantes de todo el mundo. Natu Dutatis. La tumba del soldado desconocido, presente en numerosos países, es un monumento dedicado a combatir a los soldados caídos en cuya identidad permanece desconocida. Este homenaje universal nació tras la Primera Guerra Mundial, un conflicto devastador que dejó millones de vidas perdidas y cuerpos sin identificar. El primer monumento de este tipo se construyó en 1920 en la Abadía de Westminster, en Londres, y poco después en el Arco del Triunfo de París. Ambos sitios se convirtieron en símbolos de honor y respeto hacia quienes sacrificaron su vida por su país, sin importar su nombre o rango. Estas tumbas suelen estar ubicadas en lugares prominentes como plazas o cementerios nacionales y son vigiladas de manera solemne, representando la gratitud y el reconocimiento eterno hacia los soldados anónimos. En muchos casos, están acompañadas de llamas eternas o ceremonias conmemorativas que refuerzan su importancia simbólica. El mensaje detrás de la tumba del soldado desconocido trasciende fronteras y épocas, recordándonos los horrores de la guerra y la necesidad de preservar la paz. Más que un lugar físico, es un recordatorio de que cada vida perdida en conflicto tiene un valor incalculable. Hoy, estos monumentos son visitados por millones de personas cada año, sirviendo como un puente entre el pasado y el presente, y reafirmando nuestro compromiso con la memoria y la paz. La Torre de Babel, mencionada en la Biblia, es uno de los relatos más enigmáticos sobre los orígenes de la diversidad de lenguas en la humanidad. Según el Génesis, los habitantes del mundo decidieron construir una torre que llegara hasta el cielo, desafiando los límites humanos y buscando alcanzar la divinidad.
Este acto de ambición colectiva llamó la atención de Dios, quien decidió dispersar a las personas por toda la tierra, confundiéndoles el lenguaje para que no pudiera entenderse. Aunque su existencia real sigue siendo un misterio, la Torre de Babel ha inspirado interpretaciones en la literatura, el arte y la arqueología. Algunos creen que pudo estar basado en zigurats mesopotámicos, como el Etemenanki de Babilonia, una estructura dedicada al dios Marduk que se elevaba hacia el cielo. El relato de la Torre de Babel no solo explica el origen mítico de las lenguas, sino que también simboliza la ambición humana, la diversidad cultural y la importancia de la comunicación. Este mito nos recuerda que, aunque estamos divididos por idiomas y culturas, compartimos una historia común. Hoy, la Torre de Babel sigue siendo un símbolo de los esfuerzos y límites humanos, así como de la riqueza de la diversidad lingüística que define a nuestra humanidad. Es una relación que invita a reflexionar sobre cómo el lenguaje y la cooperación han dado forma a la civilización. Angkor Wat, situado en Camboya, es el complejo religioso más grande del mundo y una de las maravillas arquitectónicas de la humanidad. Construido en el siglo XII durante el reinado del rey Suryavarman II, este templo, originalmente dedicado al dios hindú Vishnu, es un símbolo del esplendor del Imperio Jemer, una civilización que dominó el sudeste asiático durante siglos. El diseño de Angkor Wat refleja la cosmología hindú, con sus 5 torres centrales representando los picos del monte Meru, la morada de los dioses. Sus intrincados bajorrelieves narran episodios del Ramayana y el Mahabharata, épicas hindúes que ilustran la conexión entre lo divino y lo terrenal. El complejo no solo era un lugar de culto, sino también un centro político y cultural. A lo largo de los siglos, Angkor Wat fue transformándose, pasando de ser un templo hindú a un lugar de adoración budista, un testimonio de la adaptabilidad y el sincretismo religioso del pueblo camboyano. Hoy, Angkor Wat es un símbolo nacional de Camboya, apareciendo en su bandera y atrayendo a millones de visitantes cada año. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1992, este sitio continúa fascinando por su escalada, su simbolismo y su arquitectura impresionante. Angkor Wat no es solo un testimonio del pasado, sino también un recordatorio de cómo las civilizaciones pueden crear obras que trascienden el tiempo, conectándonos con el legado espiritual y cultural de la humanidad. Los moais, las icónicas estatuas de piedra de la isla de Pascua, Rapa Nui, son uno de los mayores misterios arqueológicos del mundo. Estas figuras monumentales, creadas por los antiguos habitantes de la isla entre los siglos XIII y XVI, representan a ancestros venerados, pero su propósito exacto y la forma en que fueron transportadas siguen siendo objeto de debate. Tallados en toba volcánica extraída del volcán Rano Raraku, los moais varían en tamaño, siendo algunos de ellos gigantescos, con alturas que superan los 10 metros y un peso de varias toneladas. Se cree que los moais eran símbolos de poder y protección, colocados estratégicamente para mirar hacia las aldeas y proteger a sus habitantes. El transporte de estas enormes estatuas desde las canteras hasta sus plataformas ceremoniales, conocidas como Ahu, es uno de los mayores enigmas. Algunas teorías sugieren que los moais fueron arrastrados sobre troncos, mientras que otras indican que podrían haber sido caminados, utilizando cuerdas y un balanceo controlado. La creación y el movimiento de los moais también han planteado preguntas sobre el impacto ambiental en la isla, la deforestación y el agotamiento de recursos, posiblemente vinculados a su construcción, pudieron haber contribuido al colapso de la sociedad Rapa Nui. Hoy, los moais son un símbolo de la cultura Rapa Nui y de la capacidad humana para crear obras monumentales en condiciones desafiantes. Más que estatuas, representan un vínculo entre el pasado y el presente, invitando al mundo a descubrir los secretos de una de las civilizaciones más aisladas. El Arca de la Alianza, mencionado en la Biblia, es uno de los artefactos religiosos más enigmáticos de la historia. Según las Escrituras, este cofre sagrado, construido bajo las instrucciones de Dios y entregado a Moisés, contenía las tablas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón y un recipiente con maná celestial.
Además de su simbolismo espiritual, se le atribuían poderes extraordinarios, como la capacidad de derribar murallas y proteger al pueblo de Israel. El arca estaba hecha de madera de acacia, recubierta de oro, y en su tapa tenía 2 querubines enfrentados que simbolizaban la presencia divina. Durante siglos, el arca fue el centro de culto para los israelitas, siendo guardado en el Templo de Salomón en Jerusalén. Sin embargo, su destino sigue siendo un misterio. Tras la destrucción del templo por los babilonios en el 587 AC, el rastro del arca se perdió, dando lugar a innumerables teorías. Algunos creen que fue escondida antes de la invasión, mientras que otros sugieren que fue llevado a Etiopía, donde se afirma que está protegida en la iglesia de Santa María de Sion. El Arca de la Alianza no solo es un símbolo de fe y poder, sino también una fuente de fascinación para arqueólogos, historiadores y teólogos. Su historia, envuelta en misterio y mito, sigue inspirando relatos, investigaciones y búsquedas alrededor del mundo. Más que un artefacto perdido, el Arca de la Alianza es un recordatorio de la conexión entre lo humano y lo divino, y de cómo la espiritualidad puede moldear la historia y la cultura de una civilización. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos entre 1947 y 1956 en las cuevas de Qumrán, cerca del Mar Muerto, son uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX. Estos antiguos textos, escritos en hebreo, arameo y griego, datan de entre el siglo III AC y el siglo I DC, ofreciendo una visión única de la vida, la religión y las creencias de las comunidades judías de aquella época. Compuestos por más de 900 documentos, los manuscritos incluyen textos bíblicos, comentarios religiosos y reglas comunitarias. Entre ellos se encuentran las copias más antiguas conocidas de libros de la Biblia hebrea, como Isaías, Deuteronomio y los Salmos. Estos textos han sido fundamentales para entender la evolución de las escrituras bíblicas y la diversidad del pensamiento religioso en el judaísmo antiguo. Se cree que los manuscritos fueron escritos por una comunidad judía conocida como los esenios, un grupo ascético que vivía en el área de Qumrán. Sin embargo, su autoridad sigue siendo objeto de debate entre los expertos. Los rollos, cuidadosamente preservados en jarras de cerámica, fueron escondidos en las cuevas para protegerlos de la destrucción durante los conflictos de la época. El estudio de los manuscritos del Mar Muerto ha arrojado luz sobre la historia del judaísmo y el contexto en el que surgió el cristianismo. Estos textos no solo han ampliado nuestro conocimiento de las antiguas tradiciones religiosas, sino que también han planteado nuevas preguntas sobre la vida y las creencias de las comunidades que los crearon. El Dorado, la legendaria ciudad dorada que se dice está escondida en las profundidades de Sudamérica, es uno de los mayores enigmas de la historia. Esta mítica ciudad, supuestamente repleta de oro y riquezas inimaginables, ha sido el sueño de conquistadores, exploradores y arqueólogos durante siglos. Pero, ¿realmente existió? El mito de El Dorado comenzó con relatos indígenas sobre un ritual en el lago Guatavita, en Colombia. Según las historias, un cacique cubierto de polvo de oro ofrecía ofrendas al dios de las aguas, lanzando joyas y metales preciosos al lago. Estas leyendas llegaron a oídos de los conquistadores españoles, quienes imaginaron una ciudad entera hecha de oro. Expediciones lideradas por hombres como Francisco de Orellana y Sir Walter Raleigh recorrieron selvas y ríos en busca de esta ciudad perdida, enfrentando peligros extremos. Sin embargo, nunca se encontró evidencia concluyente de su existencia. Algunos investigadores creen que El Dorado no era una ciudad, sino una metáfora de la riqueza cultural y espiritual de los pueblos indígenas. Hoy, El Dorado es un símbolo de la obsesión humana por lo desconocido y el deseo de riqueza. Las búsquedas modernas han revelado valiosos hallazgos arqueológicos, como objetos rituales y tumbas indígenas. Pero el misterio de la ciudad dorada persiste. El Dorado no solo representa una búsqueda de riquezas materiales, sino también una fascinación con los secretos del pasado. Este mito eterno sigue inspirando exploraciones y nos recuerda lo mucho que queda por descubrir en el mundo.
El oráculo de Delfos, situado en el templo de Apolo en Grecia, fue uno de los centros religiosos más importantes del mundo antiguo. Según la mitología, Apolo eligió este lugar como su santuario sagrado y comunicaba sus profecías a través de la Pitia, una sacerdotisa que entraba en un estado de trance. Los líderes y ciudadanos acudían a Delfos en busca de respuestas sobre decisiones cruciales, desde batallas hasta alianzas políticas. El oráculo no solo era un lugar de consulta, sino también un símbolo de conexión entre lo humano y lo divino. La Pitia, sentada sobre un trípode en una cámara subterránea, inhalaba vapores provenientes de una grieta en el suelo, lo que, según los antiguos, le permitía comunicarse con Apolo. Estas profecías, aunque enigmáticas y abiertas a interpretación, influyeron en el destino de ciudades y reinos enteros. Delfos no solo era un sitio religioso, sino también cultural y político. Allí se celebraban los Juegos Píticos, similares a los Juegos Olímpicos, y el santuario albergaba tesoros de diferentes ciudades-estado, mostrando su importancia panhelénica. Aunque el oráculo dejó de operar con la llegada del cristianismo, su legado sigue vivo como un símbolo de la búsqueda humana de guía y significado. Hoy, las ruinas de Delfos siguen atrayendo a visitantes que buscan conectarse con el pasado y explorar uno de los lugares más fascinantes de la antigüedad. Hemos recorrido juntos estos 50 secretos fascinantes del mundo antiguo, explorando civilizaciones, maravillas y misterios que nos conectan con nuestro pasado. Desde la grandeza de las pirámides hasta los enigmas de los Moais, cada historia nos recuerda el ingenio y la ambición de las civilizaciones que nos precedieron. Pero ahora queremos saber tu opinión. ¿Cuál de estos secretos te ha sorprendido más? ¿Crees que algunos de estos misterios aún pueden ser resueltos en el futuro? Y si tuvieras la oportunidad de explorar uno de estos lugares, ¿cuál elegirías? Déjanos tus respuestas en los comentarios y comparte este video con tus amigos para que también puedan descubrir estas maravillas del mundo antiguo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos llenos de historia, mitología y aventuras épicas. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los misterios y legados que el tiempo nos ha dejado. ¡Hasta la próxima!